Estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, les saluda nuevamente el ingeniero Julio Castellanos, profesor responsable de impartir el curso denominado Propagación de Plantas. Dicho curso se identifica con el código FG 466. El presente videotutorial corresponde a la semana número 8 de clases y el tema principal es propagación de plantas acuáticas. Antes de entrar en detalle a lo que es el contenido de la clase número 8, que como siempre lo hemos venido realizando, quiero hacer una breve retroalimentación de lo que fue la clase número 7, con la idea de poder hacer un recordatorio de los temas más importantes que vimos en la clase número 7. Para ello, pues, hablamos un poco sobre lo que fue la propagación de plantas vivaces. Dijimos que son las plantas vivaces son aquellas plantas que duran más o menos de 2 años vivas. Posteriormente pueden morir todo el sistema foliar, pero no así el sistema radicular, y por tanto pueden renacer en el siguiente año. A estas plantas vivaces también se les denomina plantas perennes. Dentro de un listado que vimos y las más comunes o más conocidas podemos mencionar la salvia, los girasoles, las albahacas, las fresas. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que a la hora de plantar un jardín con plantas vivaces debemos de tomar en cuenta su tamaño. Las plantas que alcancen mayor altura es conveniente colocarlas al fondo del jardín si es que se desea, y si no, y en el caso que son vigorosas, las vamos a dejar en un amplio espacio para que se desarrollen sin ningún problema. En el caso de la propagación se da a través de métodos muy sencillos. Consiste en quitarle todo el sustrato a la planta utilizando un poco de agua, y no utilicemos las manos porque no es conveniente, ya que podemos causar algún problema al momento de hacer la propagación, ¿verdad? Hablamos un poco sobre lo que fue la poda. Es necesario que las plantas viváceas en un momento álgido, pues, y durante el verano, que son las épocas un poco más delicadas, y a mediados de invierno llega el momento de poderlas podar. En este caso, prácticamente se le va a podar lo que es la base. Vamos a utilizar algunas tijeras como herramientas muy útiles, aquellas tijeras que usamos con las 2 manos, para que sea un poco más sencilla las actividades que estamos realizando de propagación. Hablamos también un poco sobre la propagación de los helechos. Mencionamos qué son los helechos y dijimos que son plantas vasculares que carecen de flores, frutos y semillas. Estos helechos se reproducen a través de esporas, las cuales están ubicadas en esporangios o soros que se encuentran presentes en el envés de las hojas. Hablamos también sobre los requerimientos edafoclimáticos para poder llevar a cabo la propagación de los helechos. Hay que tomar en cuenta la temperatura, la luz, el sustrato, el riego. También vimos lo que son las técnicas de propagación. Esto se puede llevar a cabo a través de esporas o por separación de estolones o por cultivo in vitro, que son bajo condiciones controladas. Las técnicas de cultivo mencionamos que pueden ser a través de plantación, repicado, trasplante y abonado. Y las plagas y enfermedades que más afectan a los helechos, pues, son las cochinillas, los nemátodos foliares, las podredumbres, los virus y las manchas necróticas. Entonces es como nosotros acá en este momento estamos terminando de hacer una breve retroalimentación de la clase número 7, y vamos a entrar en detalle a lo que es el contenido de la clase 8, y para ello quiero dejarles el objetivo de la clase, el cual dice de la siguiente forma. Explicar cada uno de los temas en relación a los diferentes métodos de propagación de las plantas acuáticas. Bueno, ¿qué son las plantas acuáticas? Las plantas acuáticas son plantas adaptadas a los medios muy húmedos o acuáticos, tales como lagos. Se pueden dar también en estanques, charcos, estuarios, pantanos, orillas de los ríos, deltas o lagunas marinas. Pues estas plantas pertenecen tanto a los grupos de algas como a los briófitos o las plantas vasculares pteridófitas, y que son angiospermas. Diversas familias de monocotiledonias y de cotiledonias, ¿verdad? En este caso las angiospermas. Su adaptación al medio acuático es variable. Se pueden encontrar en diferentes grupos de plantas
Pueden haber unas que se encuentran totalmente sumergidas, otras, las más numerosas, parcialmente sumergidas o con hojas flotantes, ¿verdad? Como por ejemplo las ninfas. También existen varios grupos de plantas acuáticas, como por ejemplo podemos mencionar las plantas flotantes, las plantas sumergidas y las plantas emergentes. En el caso de cuando hablamos de plantas flotantes, pues son aquellas que tienen las hojas en la superficie y sus raíces pueden estar ancladas al fondo de lo que es el agua, ¿verdad? O por ejemplo pueden colgar desde la superficie en caso de que son flotantes libres. En cuanto a las plantas sumergidas, pueden o no estar arraigadas a un sedimento que se forma en el fondo de las aguas en las que viven y las hojas no salen a la superficie, ¿verdad? En cuanto a las plantas emergentes, pues estas plantas emergentes están ancladas al fondo, pero mantienen parte de los tallos, parte de las hojas y frecuentemente flores, estas están fuera del agua. Estas especies están generalmente adaptadas al modo de vida acuático, tanto en su parte vegetativa como reproductiva. En el caso de los medios que acogen este tipo de plantas son múltiples o son diversos, como por ejemplo estos medios pueden ser agua dulce, agua salada, agua salobre, aguas más o menos estancadas, temperaturas muy altas, pueden ser lagos, pueden ser estanques, charcos, pantanos, eso ya lo mencionamos anteriormente. Los métodos de propagación. Existen diferentes métodos de propagación y va a depender de la especie acuática. Dentro de estos podemos mencionar que las plantas acuáticas se pueden propagar a través de semillas, pueden propagarse a través de una división de mata o de planta, puede llevarse a cabo la propagación también a través de rizomas, también a través de tubérculos y por último podemos mencionar que también se pueden propagar a través de estolones. Estos métodos ya los hemos visto con anterioridad en algunos otros tipos de plantas, pero hoy vamos a hablar específicamente de lo que es las plantas acuáticas y que podemos ver que también se puede dar de una manera sexual y también se puede llevar a cabo de una manera asexual. Vamos a ver cada uno de ellos. La propagación de plantas acuáticas a través de semillas. Bueno, esta técnica va a consistir en utilizar el efecto de un polinizador para poder reproducir la semilla. Es necesario apoyarse de un pincel para poder extraer el polen de la planta y que posteriormente lo vamos a colocar en otras. De 2 a 3 días más o menos, haciendo un estimado de días, la polinización en las flores se va a llevar a cabo. En cuanto a la planta, se va a tener que cerrar, se retrae el pedicelo, es decir, que la parte que une la hoja con la base tiene que hacer esta unión, ¿verdad? Entonces se debe de enroscar, se hunde y empieza a formarse el fruto. Entonces todo esto en medio acuático, ¿verdad? Las especies que son más rústicas deben iniciarse más o menos a unos 16 grados centígrados y las especies tropicales como las nuestras que podemos presentar en nuestro país, más o menos las podemos llevar a cabo, en este caso la reproducción a través de semillas a una temperatura que oscila más o menos entre el 21 y 27 grados centígrados. Las semillas las vamos a tener que sembrar de diferente manera. Una de ellas es de manera directa o de forma directa. Esto quiere decir que lo vamos a tener que colocar en diferentes tipos de sustrato previamente humedecido. Con esto se estimulan las condiciones naturales cuando el fruto cae directamente al fango o al área donde se va a llevar a cabo la reproducción. Luego se colocan en algunas charolas, en algunos recipientes y en algunos contenedores de agua. Se monitorea cuál va a ser su avance o cómo va el avance. Y después de un tiempo, se va a tener que llevar a cabo el proceso de supervisión para ver cuáles semillas han producido plántula, ¿verdad? Entonces es un proceso ya conocido. En el caso de las plantas acuáticas se desarrollan la parte aérea, que son sus hojas,
pero también un sistema de raíces que le va a permitir anclarse a los sedimentos y obtener algunos minerales para su propio desarrollo. Es importante destacar que mediante estas técnicas de propagación no todas las semillas que se recolectan van a ser viables, porque eso ya lo sabemos, no todas las semillas son viables, ya hablamos un poco anteriormente de la dormancia y todo este proceso de las semillas, ¿verdad? Entonces, no todas las especies de plantas acuáticas obviamente van a ser viables, no todas van a germinar y no todas van a sobrevivir, por lo que la labor de los que hacen todo este tipo de reproducción o de propagación es vigilar la supervivencia de estas especies, ¿verdad? Una ventaja de esta propagación de semillas o este tipo de propagación sexual de plantas acuáticas a partir de semillas es que hay una mayor variabilidad genética, ¿verdad? Entonces, porque hay mayor cantidad de semillas, por lo tanto hay mayor variedad genética. Otro tipo de propagación que podemos mencionar y que se encuentra presente en las plantas acuáticas es la división por mata. Esta es una división y consiste en la separación de la mata en 2 o más trozos con raíces para empezar una nueva vida independiente. Las partes que son divididas serán plantas completamente diseñadas para poder llevar a cabo una nueva plantación, un nuevo individuo. Por lo tanto, entonces en este caso hemos hablado de que cuando se da una propagación de manera asexual, las características de la planta original se van a mantener en las plantas o en los individuos nuevos ya propagados. En el caso también nos mencionan acá que se puede llevar a cabo una división de plantas acuáticas a través de rizomas también. Y en el caso de los rizomas, pues son tallos subterráneos llenos de savia y que son capaces de formar raíces y rebrotes o brotes. En este caso, un trozo de rizoma con una yema dará una nueva planta completa independiente de la planta original. Eso sí, con las mismas características genéticas que nos presenta la planta madre o la planta original. División por tubérculos. Se divide el tubérculo. Esta va a consistir en que el tubérculo se va a tener que dividir en trozos que tengan al menos una yema, justo antes de plantarlos al aire libre o antes de que empiecen a formar sus hojas. Esto es muy importante, llevar a cabo de que esto se puede llevar a cabo al aire libre, y que tienen que empezar a formar hojas. Y por último tenemos la división por estolones. En algunos casos o en determinadas plantas, algunas especies echan estolones o producen estolones, es decir, plantas que se forman en los extremos de unos tallos largos y que normalmente ya tienen raíces, ¿verdad? Todas estas divisiones de tubérculos, de estolones, ya los vimos en plantas que son terrestres, ¿verdad? No hay mayor variación en el caso de las plantas acuáticas. Ya para ir terminando el presente video tutorial, les tengo aquí las preguntas para su estudio. Obviamente ya saben ustedes cuál es el procedimiento para que ustedes puedan, y cómo es el procedimiento que ustedes puedan llevar a cabo esta resolución de este listado de preguntas y que obviamente les puede servir para su examen parcial. La pregunta número 1 dice, ¿son plantas adaptadas a los medios muy húmedos o acuáticos, tales como lagos, estanques, charcos, desembocaduras, pantanos, orillas de ríos y lagunas marinas? Si ya tienen la respuesta, por favor responder de manera satisfactoria. La pregunta número 2 dice métodos de propagación de las plantas acuáticas. La pregunta número 3 dice tipos de propagación de plantas acuáticas, que consiste en la separación de un trozo con raíces para empezar una nueva vida independiente. La pregunta número 4 dice tipo de propagación de plantas acuáticas, que consiste en que los trozos a dividir tengan al menos una yema justo antes de plantarlos al aire libre o antes de que empiecen a formar hojas. Y por último, la pregunta número 5 tenemos ¿cuáles son las causas por las cuales las especies de plantas acuáticas se han perdido o se han desaparecido? Entonces lo importante acá es que ustedes con el transcurrir de la clase puedan ir respondiendo estas preguntas de manera satisfactoria para que les sirva a ustedes también o las puedan utilizar o como preguntas de estudio, ¿verdad? Para su
su examen parcial correspondiente. Hemos llegado al final del presente video tutorial o de la clase número 8. Siempre hago énfasis en recomendarles que es necesario, es importante que puedan ustedes seguir conectándose a las diferentes clases que la Universidad Rural de Guatemala les presenta para enriquecer sus conocimientos académicos. Me despido de ustedes muy atentamente. Muchas gracias por su atención. Que la pasen bien. Buen día.